Entonces, shalom, shalom para todos. Vamos hoy con el capítulo 16 y vamos a ver hoy el tema, digamos que tantas veces hemos escuchado, pero que hoy tenemos información muy importante, que es el tema de las copas de la ira del Eterno. Espero que pongan muchísima atención y tomen nota de cosas que ustedes deben investigar, porque es que estamos en un tiempo final sin duda alguna. Así que vamos a comenzar porque tenemos mucho para adelante. Dice el capítulo 16: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron por el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado o bendecido el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, vamos a ir entonces ahora, ese es todo el capítulo, pero vamos a entrar a mirar ya uno por uno para que podamos analizar esto, que es muy importante. Lo primero que yo quiero es que ustedes se den cuenta allí en el PowerPoint de lo que yo les decía desde que comenzamos los sellos. Si ustedes miran de arriba a abajo cada una de las columnas, ustedes se van a dar cuenta que entre los sellos, las trompetas y las copas, exactamente el juicio viene sobre el mismo objetivo. Por ejemplo,
En la trompeta número 1, ustedes van a ver que hubo granizo y fuego y sangre y fue un juicio contra la tierra. ¿Qué nos dice la copa número 1? Que va a ser juicio a la tierra y es el juicio de las úlceras. Ya vamos a ver por qué. Si ustedes ven la trompeta 2, el juicio es contra el mar. El mar en sangre, la tercera parte. Ahora, el caballo es rojo. Recuerden que el caballo rojo es el que divide. Recuerden que el mar, vamos a verlo ahora, significan las naciones y el mar directamente pues también. Pero aquí el juicio es contra el mar en la trompeta, en la segunda trompeta, pero también en la segunda copa. En la trompeta número 3, las aguas se vuelven amargas por la estrella Genjo que cayó. Ahora en la copa número 3 también los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Si vemos en el cuarto que es el de muerte por el caballo, en la trompeta, aquí viene el juicio, viene en el sol, viene en el sol, la luna y las estrellas. En la trompeta número 4 se oscurecen, en la copa número 4 el sol quema a los hombres y vamos a ver por qué. La trompeta número 5 se abre el abismo y salen las langostas. Hoy vamos a ver, porque en la trompeta, en la copa número 5, hay tinieblas en el trono de la bestia y vamos a ver por qué tienen esa relación. La trompeta número 6 se desataron los ángeles del Éufrates y en la copa número 6 está relacionado también con el Éufrates y los espíritus en forma de demonios que convocan para la batalla de Armagedón. Y en el 7, que ya es el tiempo de la ira, el sello número 7, se abren las trompetas para la ira. En la trompeta número 7 también son relámpagos, fuego, granizo, ira, en la misma ira. Y en la copa número 7 lo mismo, relámpagos, terremotos y la división de la gran ciudad. Así que por eso yo siempre les he dicho, esto de Apocalipsis no es en un cumplimiento lineal. No es que terminan los sellos y empiezan las trompetas y terminan las trompetas y siguen las copas. Si ustedes ven, los juicios vienen en el mismo orden, pero vienen en dos secuencias, pero siempre conservando exactamente el mismo orden. Nunca se nos puede olvidar una cosa. Nosotros tenemos un Dios, un Elohim de códigos. Él nos va enseñando las cosas, así como nos enseña que con las fiestas sabemos el cumplimiento de muchas cosas importantes de su plan. También Él nos va enseñando a través de la palabra a seguir esos códigos de tal manera, a aprenderlos, de tal manera que cuando ya estemos en el tiempo, ya mejor dicho, ya estamos en el tiempo, pero cuando estemos viendo estas señales, nosotros podamos reconocer inclusive la próxima señal, porque ya sabemos el orden de los juicios. Y al aprender porque los juicios también nos va a ayudar a tomar una determinación de qué lado estar en este tiempo final. Entremos en materia y me van a entender mejor. Ahora, nos dice el verso 1 entonces. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí tenemos que analizar algo que es muy importante. ¿Las 7 copas son enviadas por el Eterno o son permitidas por el Eterno? Porque fíjense, nosotros siempre habíamos pensado, o por lo menos les hablo de mí. Yo siempre había pensado que el Eterno enviaba todas estas cosas. Todo eso venía digamos que del cielo mismo. Pero estamos en un año muy especial en el que hemos podido aprender muchísimo de toda esta situación. Y nosotros ya estamos viendo cómo el mundo está detenido por una plaga
que no fue enviada del cielo. Esa plaga fue construida en un laboratorio, así no se pretenda que no, pero fue construida y fue lanzada con un propósito absolutamente claro. El propósito es empobrecer al mundo y entrar en esa última etapa de un plan que lleva muchísimos años, como hay testimonios escritos. Yo lo que quiero que nosotros aprendamos es algo. Tenemos que analizar, y hoy yo quiero que ese sea el mensaje que quede en los corazones. Muchas personas se enojan contra el Eterno y le dan la espalda porque salen con esa historia que yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, que dice, ay, no, pero es que cómo nos va a hablar de un Dios de amor con esos juicios que vienen. Y mucha gente en la vida diaria, cuando se enfrenta a problemas serios, al primero que le dan la espalda es al Eterno. Ah, no, si él hubiera sido tan bueno, él no hubiera permitido que esto me pasara. Esto lo vamos a ver cada día más, y por eso viene esa gran apostasía, porque en la medida en que nosotros veamos que el mundo va tomando, que todo esto va tomando más fuerza, mucho nos dice, ya lo acabamos de leer, que van a blasfemar del Eterno. Entonces tenemos que entender por qué se van a dar estas 7 copas, y si son enviadas o son permitidas, o hay las dos posibilidades, que unas sean enviadas y otras permitidas. Vamos a entrar en el análisis. Antes de comenzar este juicio sobre la tierra, yo quería recordarles algo que es muy importante. La palabra nos dice que del Eterno es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Mucha gente dice, bueno, pero él ¿por qué tiene que venir a hacer juicio a la tierra? Porque la tierra, él la creó, porque todos crean o no crean, y crean en falsos dioses, lo que quieran, no crean en nada, lo que sea. La tierra la hizo el Eterno. Jamás la ciencia ha podido probar todo eso, esas teorías de la creación del Big Bang y de tanta cosa. El Eterno hizo el cielo y la tierra, y él lo hizo con un plan específico, y él es el dueño de la tierra, así que por eso él viene a hacer este juicio. Entremos entonces en materia para que vamos viendo algo que es muy importante y que yo quiero que lo tengamos en cuenta a lo largo del estudio. Es juicio. Juicio está relacionado con justicia. ¿Por qué el Eterno va a mandar todo este desastre sobre la tierra? Porque la tierra se ha corrompido hasta lo máximo, hasta lo que ni nosotros sabemos. Y hoy nos vamos a dar cuenta por lo menos de unas cosas que se han venido sabiendo ahora último, para que nosotros veamos la justicia. No es que al Eterno se le ocurrió venir y que antes de que él venga, entonces voy a mandar todo esto para asustarlos. No. La palabra es justicia, justicia. Y al final vamos a hacer un pequeño análisis de esto, porque yo quiero que veamos en cada una de estas copas por qué la justicia del Eterno tiene que actuar. Bueno, entonces vamos a la primera de las copas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una primera cosa que yo pienso siempre que veo esta palabra, y yo no sé de verdad ustedes qué piensan, pero me parece que tenemos que reflexionar sobre eso. Porque fíjense, se está hablando mucho hoy de que esa marca de la bestia, o por lo menos lo que probablemente, como vimos la semana pasada, puede hacer esa marca que nos va a impedir, que si no la tenemos puesta en el cuerpo, nos va a impedir viajar, comprar, salir, todo esto, que va a ser obligatoria. Pero fíjense, si fuera obligatoria de que lo tomen a uno amarrado y se la pongan, digamos, así pues como que a la fuerza la pusieron, yo creo que habría algo diferente a esto que nos está diciendo la palabra, porque el Eterno está advirtiendo que esta primera copa viene sobre los que tengan la marca de la bestia y adoren la imagen.
que tiene que ser que hay un grupo que no podemos quedar al margen, así sepamos que no vamos a poder ni comprar, ni vender, ni, bueno, algo, pero ya nos está hablando directamente de por lo menos un grupo que no va a tener la marca de la bestia y no va a adorar la imagen. Lo que pasa es que recuerden, como vimos la vez pasada, es tan difícil si uno no conoce la palabra, y no está atento a lo que está pasando, es tan difícil mantenerse del lado del Eterno, porque el mensaje que se le está dando al mundo cada día, es un mensaje que se presenta de una manera medio halagadora, porque ya ahora ya hay tanta maldad que es imposible ocultar la maldad que hay detrás, pero siempre se presenta de una manera como de los derechos, de algo, y eso le suena bien a la gente y se va detrás de la bestia. Pensemos en una cosa. El Eterno dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Y él nos dijo que como fue el primer éxodo, va a ser el segundo éxodo. ¿Qué pasó en el primer éxodo? En el primer éxodo, cuando comenzaron los juicios sobre Egipto, en Éxodo 9:9 nosotros encontramos también esta misma úlcera y pestilencia la vimos en Egipto. Éxodo 9:9 dice, y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias en todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y lo pusieron delante de Faraón, y esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en los egipcios. Así que hubo un juicio exactamente igual en la tierra de Egipto. Nosotros sabemos cuando estudiamos el primer éxodo que las plagas estaban todas dirigidas hacia los dioses egipcios. No es una coincidencia que cada una de las plagas de Egipto tenían que ver con uno de los dioses más importantes de Egipto. En este caso, la plaga estaba dirigida a la deidad llamada Imhotep, que era el dios de la medicina, la inteligencia y la sabiduría. Con las llagas y las úlceras que no podían los hechiceros acabar, pues el Eterno le mostró a Egipto el poder que tenía. Ahora, pensemos en una cosa, ¿por qué si todo lo que fue será? ¿Por qué vendría hoy un juicio sobre la medicina? Miren, definitivamente nosotros tenemos que entender que la medicina pasó hace mucho rato los límites que el Eterno le puso a la ciencia misma. Nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, el giro que ha dado la medicina tan importante y tan negativo. Hay manipulación genética, los abortos que se hacen por millones. Ahora, por ejemplo, que se está haciendo esa manipulación de los fetos que los que van a abortar, que los dejan hasta el final de término, hasta el final, para que ya el bebé formado lo asesinan a sangre fría con todo el dolor del mundo y le sacan los órganos para venderlos y cogen el cuerpo, como lo sabemos con esta entidad de aquí en los Estados Unidos que ha sido denunciado muchas veces, el Planned Parenthood, que hacen inclusive cremas para la cara con los cuerpos de los bebés. O sea, ahí ¿quién está actuando? La medicina. Ahí está actuando la medicina. En todo este sacrificio a Moloch, en toda esta cantidad de horrores que nosotros estamos viendo. En la manipulación genética ha llegado hasta unos excesos que realmente que son repugnantes. Yo no sé, ustedes me imagino que muchos no se habrán dado cuenta, pero lo sabemos con absoluta certeza
que hay personas que hoy digamos que alquilan el vientre por dinero y allí les implantan un embrión, perdón, que viene de un óvulo y un espermatozoide que fueron donados por los padres. O sea, no, ahora ya ni siquiera es unos padres que no pueden tener un hijo, sino que una mujer va y dona óvulos y le pagan por donar los óvulos. Es decir, como que yo voy y echo hijos al mundo sin importarme a dónde van. Viene un hombre y le pagan por donar esperma. Hacen los embriones, los ponen en los vientres de las madres y esos embriones los matan al término para sacarles y vender los órganos. Es que mire, son cosas tan aterradoras que definitivamente nosotros tenemos que preguntarnos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha llegado la ciencia y hasta dónde ha llegado la humanidad. Esto nosotros estamos viendo en la medicina, por ejemplo, lo hemos visto muy claro ahora en este último tiempo. Las medicinas que están al alcance de la gente, que han dado prueba de servir, están prohibidas. Pero se volvió el riesgo porque no se puede ni hablar, no se puede ni mencionar. Ustedes sabrán de qué estoy hablando. Porque no se puede ni mencionar porque inmediatamente se cancela todo. Porque se volvió simplemente que hay un absoluto control que solo lo que esa organización mundial dice, eso es lo que hay que hacer, no importa las consecuencias. Pero si algo sirve, viene toda la oposición y la persecución. Nosotros estamos viendo hoy cuántos médicos están dando un paso diciendo esto no es verdad, lo que está pasando no es verdad, todos son muertos, no se murieron de eso, se murieron de tenían otras enfermedades. Pero hoy nosotros vemos esta complicidad que definitivamente ya uno tiene hasta temor de ir y de escuchar qué es lo que le van a decir. Hay enfermedades que son, digamos que muy recientes, que no son reales y que están manipulando a la gente con esto. Un caso, por ejemplo, el caso de la fibromialgia. A una persona le dicen que tiene fibromialgia y lo primero es que le empiezan a dar depresores profundos que lo van a subir de peso y el depresor profundo hace que la persona entre en un estado de postración mientras le venden la idea de que eso nunca se va a curar y que es una persona muy valiente y le ponen la bandera en la mano, como digo yo, la persona se va con su bandera en la mano sufriendo el resto de vida cuando sabemos, porque hemos visto los casos, que es buscar la causa del dolor y se acabó el problema. Pero hoy nosotros vemos lo que está sucediendo. Yo les digo por mí misma, dos veces en mi vida, porque yo digo que el Eterno me cuida de como nada, pero dos veces. Una cuando vivía todavía en Colombia, en Armenia. Un médico muy conocido allá en Armenia, ginecólogo, él me hace un examen y me resulta con el cuento que yo tenía cáncer. El padre, que es tan bueno, permite que otra amiga mía médica estuviera en el sitio de la patología y viera el resultado de la patología que era negativo. Pero cuando yo fui al consultorio, que gracias al padre fui con ella, con la amiga, cuando llegamos allá, el médico muy tranquilo sacó el resultado y me dijo, Liliana tiene cáncer, la tengo que operar. Y le dije, un momentico, no, si yo ya sé que el resultado es negativo. Y tomó el resultado y ¡pum! Y lo echó en una caneca como de basura y no nos lo dejó ver. Esto está sucediendo. Esto sucede todos los días. Entonces, ¿por qué va a venir un juicio sobre esto? Nosotros tenemos que entender que el Eterno es justo y estas cosas han escalado hasta este punto. Yo les pido que ustedes vean lo que dice ahí en su PowerPoint y que ustedes busquen información sobre esto.
Busquen, por favor, qué es el adrenocromo. Busquen por qué se lo están tomando. Busquen cómo es que encontraron todos estos niños. Busquen niños de los túneles y empiecen a buscar. Ustedes miren lo que estamos viendo allí. Si ustedes nunca han visto esta noticia, para que ustedes se den cuenta lo que se está haciendo con los niños, sacándoles la sangre para que todas estas personas de la élite se vean más jóvenes. Es que son cosas que de verdad le causan a uno indignación. ¿Cómo será en el corazón del Eterno que siempre defiende a los más débiles? Es que fíjense, por eso dice que viene una úlcera maligna y pestilente contra todos los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Si ustedes buscan esta información, ustedes van a salir aterrorizados, pero búsquenla, no se la van a decir por televisión ni en los noticieros. Recuerden que todo está controlado. Ustedes no lo van a ver, pero por favor busquen información y abran los ojos, porque este es el momento de nosotros situarnos del lado del Eterno. Miremos el segundo ángel que derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. En este caso, en el caso, por ejemplo, de Egipto, también, ¿por qué fue el juicio en Egipto? Por el dios del río Nilo. El Nilo se convirtió en sangre, porque el dios del Nilo se consideraba en Egipto el proveedor. Así que fíjense, entendamos esto. Hay muchas maneras de verlo, pero vamos a ver las diferentes posibilidades, porque ya sabemos que esto no es una sola causa. Recordemos que el mar significan las naciones, las aguas significan grupos étnicos mezclados. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17:1. Que nos habla de que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que estamos hablando, por un lado, hablamos de las aguas, pero por otro lado, vamos a unirlo con el tercer ángel, porque la copa también es sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas que se convirtieron también en sangre. Entonces, no solamente el mar se convierte en sangre, sino y dice que murieron todos los seres vivos que habían en el mar, sino que los ríos y las fuentes de las aguas también se convierten en sangre. ¿Por qué se convierten en sangre? Aquí dice el Eterno, dice, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Por eso les doy a beber sangre, pues se lo merece. O sea, él está estableciendo lo que vimos al principio, justicia. Porque se ha hecho, porque todavía hoy se sigue persiguiendo y porque recuerden que al final ya viene toda una persecución que ya se siente sobre el pueblo del Eterno. Entonces el Eterno dice, ustedes han derramado la sangre de Israel, de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo del Eterno y de los profetas. Por eso las aguas se van a convertir en sangre. Dice, también oí otro que desde el altar que decía, ciertamente, Señor El Shaddai, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por eso les digo, lo que hay en los juicios es justicia. Es que se ha hecho tanto, es que se ha avanzado tanto en la maldad, que la justicia del Eterno va a venir. Cuando nosotros estamos bajo las alas del Todopoderoso, Él nos va a defender de esta manera. Él va a hacer justicia contra los que nos persiguen, contra los que están haciendo y han hecho a lo largo de la historia todo este derramamiento de sangre. Pero por otro lado, recordemos una cosa. Recordemos que estamos hablando del dragón. Estamos hablando del dragón y vamos a hablar hoy muy especialmente de la China, porque esto tiene mucho que ver con todo, tiene que ver con lo que está sucediendo hoy y ya sabemos que para adelante el control que se quiere sobre el mundo va a ser muy fuerte. Hoy vamos a ver todo esto. Pero relacionado con el agua, encontramos que el símbolo de China es el dragón. El dragón es el símbolo de Satanás y los dragones están fuertemente relacionados con el agua.
Se cree que los gobernantes de los cuerpos de agua en movimiento, que son los gobernantes, los dragones, como las cascadas, los ríos y los mares. Hay 4 reyes dragones principales que representan cada uno de los 4 mares. Esto es lo que se dice en China con respecto a los dragones. El mar del este, que corresponde al mar de la China oriental, el mar del sur, la China meridional, el mar del oeste, el océano Índico y más allá, y el mar del norte, que es considerado, a veces considerado el lago Baikal. Dice que debido a esta relación, a veces se le considera al dragón a cargo de los fenómenos meteorológicos relacionados con el agua. En la antigüedad, muchas poblaciones chinas, especialmente las cercanas a ríos y mares, tenían templos dedicados al rey dragón local. En épocas de sequía o de inundación era costumbre que los ancianos y autoridades locales llevaran la comunidad a dedicar sacrificios y celebrar ritos religiosos para apaciguar al dragón y pedirle lluvia o el cese de este. Yo recuerdo en Colombia había, bueno, hace muchos años, pero siempre estaba relacionado con los truenos, estaba relacionado una invocación que finalmente era una invocación a Satanás, pero uno ni sabía. El rey de Wuyu en el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos era conocido como el rey dragón o el rey dragón del mar. Fíjense que todo esto nosotros empezamos a atar cabos. Hay 10 reinos solo en la China, son 5 dinastías y 10 reinos. El símbolo es el dragón y ya sabemos por la misma relación que por lo que ellos mismos dicen que está relacionado con las aguas. Así que aquí empezamos a ver una conexión de por qué el juicio viene sobre los mares, los ríos y las fuentes de las aguas, porque está directamente relacionado con el dragón. Ahora, recordemos esto y la muerte de los profetas, como dice el Eterno. Pero recordemos esto, si en Egipto fue contra los dioses de ese tiempo, aquí en este segundo éxodo vamos a ver exactamente lo mismo. Sigamos para la próxima y vamos a entender el cuadro mucho mejor. El cuarto ángel derramó su copa ahora sobre el sol. Fíjense, primero sobre la tierra, después sobre las aguas, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, el sol va a calentar de una manera que va a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Fíjense, esto es bien interesante. Aquí era donde yo les decía, si uno no entiende que esto es la justicia del Eterno y por qué el Eterno lo está haciendo, la tendencia es a darle la espalda al Eterno. Pero aquí nos dice muy claro que blasfemaron el nombre de Dios, pero no se arrepintieron. Así que tenemos aquí una oportunidad que nosotros tenemos que resaltar. Hay arrepentimiento aún en ese momento. O sea, las personas que entienden esto, aún en ese momento pueden venir en arrepentimiento al Eterno. Y recuerden, Yeshua mismo dijo que Él nos guardaría en la ira venidera. Fíjense, ¿por qué sobre el sol? El primero, bueno, sabemos el Dios Sol. El Sol ha sido adorado en todas las culturas. Se conoce como Ra, se conoce como Horus, tiene todos los nombres que ustedes quieran según la cultura. Aún en Israel, nosotros sabemos por Ezequiel 8:16 que dentro del templo del Eterno se adoraba al sol. Dice Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh. Y he aquí, junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, la adoración al sol
ha estado en todas las culturas, incluyendo a Israel, que hasta dentro del templo del Eterno hizo esta adoración al sol. Nosotros sabemos, por ejemplo, el Vaticano, el sincretismo entre lo hebreo y la adoración al sol. El mismo Vaticano está construido de tal manera que es una representación del sol y los rayos. Todo eso la hostia redonda, las aureolas sobre los santos, lo que se llamaba como el Santísimo, todo es adoración al sol. Así que nosotros sabemos que la adoración al sol ha venido desde el principio. Hoy se sigue dando a través de la adoración a Tamuz. Nosotros sabemos que hay adoración por parte de la casa de Judá. Cuando empieza a morir Tamuz, que es la endecha de Tamuz, hay un mes que se llama el mes de Tamuz, es que es increíble, pero es el mes de Tamuz, que es un dios pagano, el dios del sol, y se hace la endecha a Tamuz precisamente en el día que se hacía en Babilonia, la endecha, porque empezaba el sol a morir. Dentro del cristianismo encontramos lo contrario. Encontramos que el 25 de diciembre, que comienza el sol otra vez a levantarse y los días empiezan a ser más largos, entonces se nos había enseñado que ese era el día en que había nacido Jesús, y nosotros sabemos ya que esa historia no es real, pero se hacía toda una adoración al sol. Entonces, si estamos hablando de justicia, estamos hablando de que el Eterno viene a hacer justicia sobre lo que ha sido una adoración permanente por parte de los seres humanos sobre el sol. Pero hay otro motivo muy grave, que si ustedes no lo saben, les pido que lo anoten para que lo busquen, porque eso es de este 2020. No les estoy hablando de hace un año ni de dos, les estoy hablando de ahora. Fíjense esto, busquen en internet de qué se trata el proyecto HL2M Tokamak. Busquen de qué se trata. Ese es un sol artificial que está haciendo la China. Ese sol artificial podría calentar inclusive con la actualización que se hizo para el 2020, hasta 200 millones de grados centígrados. Dice que las temperaturas dentro del dispositivo podrían alcanzar los 200 millones de grados centígrados, lo que supera en 13 veces el calor registrado en el centro del Sol, y tecnologías anteriores que lograban calentarse solo hasta 100 millones de grados centígrados. Cuando este proyecto empezó, alcanzaron los 100 millones, todavía más del Sol mismo. Ahora, para el 2020, alcanzaron los 200 millones de grados. Dice que el proyecto utilizará campos magnéticos para estabilizar el plasma que se confinará dentro del reactor y emitirá energía. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de poner un sol artificial y en el 2021 una luna artificial, y se presenta de una manera pues muy romántica, como yo siempre les digo, como que va a ser una gran generación de energía. Preguntémonos una cosa: ¿cómo es posible que en el 2020 nosotros no tengamos todo funcionando con la energía solar? ¿Cómo nosotros deberíamos tener la energía de las casas, los carros, los trenes, todo con energía solar? ¿Por qué no se permite? Porque hay todo un monopolio que no lo permite, no lo deja para poder tener el control del mundo. Ahora, pero sí, ahora se habla de energía y van a poner otro sol, pero vamos a ver también qué hay detrás de ese sol. El 30 de septiembre del 2019, para que ustedes vean por qué estamos en donde estamos, el reactor termonuclear experimental internacional, que se llama ITER, lanzó el inicio de la etapa de instalación de la parte clave del programa solar artificial.
Ese sol artificial es un consorcio entre China y Francia. Es un dispositivo de fusión nuclear controlable porque el principio del sol es la reacción fusión nuclear. Ese proyecto comenzó desde el 2006 y estará operando al final del 2020. ¿Ustedes se acuerdan cuántas cosas estamos esperando que empiecen al final del 2020? Recuerden, para el final del año 2020 vuelven a abrir el trono de Satanás. Para ahora se lanza ese sol, el año entrante se lanza la luna artificial y miren lo que sucede con este sol. Ya le voy no solamente China lo está haciendo, también Alemania en el 2017 creó otro sol artificial que dice que es un complejo formado por 149 lámparas de las que se utilizan en cine para simular la luz natural y que ha sido bautizado con el nombre de Sinlight y ha empezado a estar en Alemania. Dice que si se enfocan todas estas luces en una superficie de 20 por 20, se puede producir 10,000 veces más radiación de la que produciría el mismo sol al alumbrarla naturalmente. ¿Qué es lo que hay detrás? Se necesita, pero si no se ha explotado siquiera la energía del sol que nos dio el Eterno. Ahora nosotros sabemos qué es lo que quiere el Hasatán, ¿cierto? Él quiere hacer toda una creación igual a la del Eterno. Él quiere inclusive superarlo. Ese sol de Alemania, dicen en los mismos registros, ustedes lo pueden buscar muy fácil, lo encuentran. Es un sol capaz de carbonizar a los seres humanos. Consume en 4 horas la misma energía que un hogar de tamaño medio en un año y puede carbonizar una persona en pocos segundos. ¿Para qué puede servir algo así? Preguntan ellos mismos. Básicamente para probar nuevas formas de fabricar hidrógeno para usarlo como combustible a partir de la radiación solar. ¿Sabe cuánto invirtieron en esto? 3.800 millones de dólares. Ustedes se imaginan con el hambre que hay en la tierra, con los problemas que hay, pensar que le inviertan a esto, a un sol que nos podría carbonizar. Entonces, volvamos otra vez acá a lo que nos dice la palabra. Los hombres se quemaron por el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim. ¿Será que ese calor viene del sol del Eterno o será que ese calor va a venir del sol de China y del sol de Alemania con todo lo que ya se está haciendo de despliegue? Fíjense lo que nos dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, está hablando de Hasatán, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál ha sido la meta del Hasatán? Sentarse en el trono, levantar el trono de él y ser semejante al Altísimo. Pero ¿qué dice el Eterno? Que será derribado hasta el Seol. Esa es la esperanza nuestra. No, el Eterno nos permite conocer el plan, pero el Eterno siempre nos está diciendo, pero el final viene, él mismo hará justicia. El que es todopoderoso es el Elohim nuestro. Nosotros no tenemos que tener temor de estas cosas, pero sí nos tenemos que situar bajo la obediencia y bajo las alas del Padre y no estar de este otro lado que definitivamente estamos viendo cómo lo que pretende es llegar hasta el mismo cielo. Ustedes miren esta imagen que ya la habíamos visto antes. El edificio de la Unión Europea, que es una réplica de la Torre de Babel. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de la Torre de Babel? Llegar hasta el cielo. Bueno, ¿por qué la hicieron así? Porque todo este control, este nuevo orden mundial, lo único que quiere es hacer eso, es hacer las cosas semejante al Altísimo. Por eso se están construyendo estos proyectos. Miremos la quinta copa.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjense acá, aquí nos está hablando este quinto ángel, el juicio viene sobre el trono de la bestia. ¿Dónde va a estar el trono de la bestia? ¿Qué podemos nosotros saber sobre dónde va a estar el trono de la bestia? Yo les voy a presentar acá por lo menos una opción que yo considero, por todo lo que he buscado, que es una opción con muchísimas posibilidades y con mucho sentido a la luz de las escrituras. Vamos a ver cuál es el reino que se va a cubrir de tinieblas y donde, recuerden, los dolores de todas esas úlceras y de todo continúa. Y dice que ni aún así se arrepintieron, más bien por desconocimiento de lo que es juicio y de quién es el Eterno, más bien blasfeman de él. Recuerden esto, recuerden que ya lo vimos, recuerden en Apocalipsis 2:13, que nos dice la palabra: yo conozco tus obras y dónde moras, le dice a los de Pérgamo, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí nos está hablando de Pérgamo. Nosotros sabemos que este trono, ya saben ustedes toda la historia, este trono está actualmente en reparación desde el 2016 y este trono está actualmente en Alemania, en Berlín, en el Museo de Berlín. Pero ¿qué va a pasar? El Pérgamo está pidiendo hace muchos años que el trono sea llevado de nuevo a Pérgamo. Como está cerrado desde el 2016, nosotros no sabemos si en realidad lo están remodelando ahí o si es que lo han trasladado a otra parte. Porque está cerrado. En el 2016 lo cerraron. Ustedes ya saben todo lo último que pasó. Como dos presidentes, uno de los Estados Unidos y otro de Alemania, cómo fueron allí en 3 oportunidades a dar todo su discurso y hacerlo conocer, que eso no tenía ningún sentido. Ustedes recuerdan que se trajo inclusive y se hizo una réplica para la posesión del presidente. Entonces, esto tiene sentido, esto no es algo para que nosotros lo ignoremos y está cerrado desde el 2016 y Pérgamo lo está pidiendo de nuevo. Miren esto, lo que ustedes están viendo es una maqueta de lo que actualmente Pérgamo tiene, que se llama el Acrópolis de Pérgamo. En el Acrópolis de Pérgamo, que era donde estaba el trono antes, era donde estaba el trono de Zeus. Por eso en la palabra, cuando lo revela Yeshua a Juan, le dice que ese es el trono de Satanás. Era el trono de Zeus. Aquí es donde Pérgamo está pidiendo desde hace varios años que el trono sea llevado. Recuerden que el trono fue traído a Alemania por Hitler. Él encarga, ustedes pueden encontrar toda la historia de cómo fueron unos ingenieros, lo encontraron, se lo dijeron, lo trajeron, etcétera. Pero no sabemos, como les digo, qué está pasando en este momento. Pero miremoslo aquí con la Acrópolis, que ya este es el esquema actual que tienen para volver a situar ese trono en Pérgamo. Dice que Pérgamo, el Acrópolis de Pérgamo, está construida sobre una altitud de 335 metros. La ciudad es la superposición de 3 villas unidas entre sí por medio de escaleras con belvederes y terrazas elevadas sobre pórticos de 2 plantas. En la ciudad alta se emplazaban los edificios administrativos y cívicos, el ágora, el palacio, el arsenal, la biblioteca, el teatro, los templos de Donicio, de Atenea, de Polias y el gran altar de Zeus. En la zona media se localizaban un magnífico gimnasio
Si ustedes se acuerdan de toda la historia de Antíoco, ustedes van a ver la importancia de lo de los gimnasios y los templos de Deméter y de Hera, Basilea y de Pritaneo. La Villa Baja constituía el núcleo comercial. Entonces, ¿qué es lo único que falta en medio de todo esto hoy? Precisamente el gran altar. Ahora, fíjense esto tan interesante. Pérgamo, ¿dónde queda? Queda en Turquía. Si ustedes ven la bandera de Turquía, ¿qué encontramos allí muy claramente? ¿De qué color es el dragón? Nos dice en Apocalipsis, rojo. ¿Qué representa la media luna? Todo la adoración a Alá. La media luna, si ustedes, cualquier mezquita que ustedes vean, tiene arriba la media luna. Y la estrella de 5 puntas, ¿qué representa? Nosotros ya sabemos que es la estrella satánica con 5 puntos. Ahora, ¿será coincidencia que este sea la bandera de Turquía? Porque es una bandera, pero mucha coincidencia con esto. ¿Dónde queda el Pérgamo? En Asia Menor, en la actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. Muy curioso eso. Pérgamo fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2014. Fíjense, ¿por qué algo que estaba olvidado desde el tiempo de Juan? Porque yo creo que nadie acordaba de Pérgamo, solamente los que leíamos por ahí en la Biblia la advertencia. ¿Por qué es declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2014? Esto es algo que tiene mucho que ver, todo esto es reciente. Allí también están las ruinas de Asclepeión, que es el dios de la medicina, está en el centro de la Acrópolis. Y estábamos viendo el juicio que viene contra la medicina. En Turquía, que ocupa la gran península de Anatolia, se han sucedido las grandes civilizaciones como la hitita, la griega, la romana y la otomana. Fíjense, Turquía es un país muy, muy especial porque todas las civilizaciones convergen a lo largo de la historia en Turquía. Fíjense, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sobre todo lo he oído mucho en Colombia, que hay planes para viajes a Turquía, pero bueno, cuando se podía viajar hasta el año pasado. Pero eso era a precio de nada, pues la gente estaba viajando a Turquía, pero como ir al país vecino. ¿Por qué? Yo siempre preguntaba, cuando yo empecé a oír ese boom, digamos, de los viajes a Turquía, yo decía, pero ¿por qué cuál es el objetivo de que haya vuelos tan baratos? Para ir familiarizando a la gente con Turquía. Allí ese es el sitio del trono. Recordemos que todo el final viene en ese Oriente Medio. Y vamos a ver ahorita una cosa muy importante. Fíjense que Constantino el Grande refundó la ciudad de Bizancio, antigua ciudad griega, y la llamó Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriental, que sobrevivió al Imperio Romano Occidental por 243 años, desde el 395 hasta el 638, antes de Yeshua. Dice que corresponde a la actual Estambul en Turquía. Entonces, en Turquía encontramos todos los reinos que están anunciados en Daniel. Todos convergen en Turquía. Entonces, fíjense que no es un solo dato, son 1, 2, 3, 4. Daniel 8 y 11, ¿de qué nos habla? Del imperio griego que al caer se dividió en Grecia, Turquía, Siria y Egipto. Aquí nos está hablando de todo esto y todo el final, incluyendo el imperio romano. Recuerdan, las piernas de la estatua de Daniel tienen que ver con Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano y que hoy se llama Estambul en Turquía. Ahora, fíjense esto. Cuando nosotros leemos Ezequiel 38, que estamos hablando de la guerra de Gog y de Magog,
Entonces nos dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Miren los que va a juntar el Eterno para venir contra Israel. Y fíjense dónde se van a situar. Entonces dice, Persia que es el actual Irán, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Dónde queda Togarma o Togarma? Yo no sé cómo lo pronuncian por allá, pero fíjense dónde queda. Aquí ustedes lo están viendo que queda en Turquía. Queda en Turquía. Estamos hablando de esa guerra final, y ahora vamos a ver lo que va a pasar con los espíritus en forma de rana. Entonces, Togarma, ¿dónde queda? En el norte de Israel. Cuando nos habla del rey del norte, cuando viene de todo esto, nosotros estamos viendo aquí todo esto reunido en un solo sitio. Turquía fue la casa del último califato abolido en 1924, por lo que los musulmanes continúan viendo a Turquía como el líder global del Islam. Fíjese, miremos dentro, recuerden que se está hablando de todas las religiones unidas, de una sola religión mundial. Los musulmanes consideran a Turquía como la líder en el Islam. ¿Por qué? Porque allá fue el último califato. El califato tiene que volver a revivir. La capital de Turquía es Estambul y por su forma geográfica es llamada el Cuerno de Oro. Y que vimos con la bestia, los cuernos, ustedes recuerdan el cuerno pequeño, todo esto tiene sentido. La 10ª legión romana que destruyó el templo de Jerusalén vino de Anatolia, Turquía, específicamente de Antioquía. Cuando se destruyó el templo, ¿de dónde vino la legión romana? De Turquía. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, nosotros estamos viendo hoy una cantidad de cosas muy interesantes, pero fíjense en esto. El 12 de julio del 2020, tenemos un mesecito apenas que esto pasó. O sea, esto no puede ser coincidencia. Esto no puede ser coincidencia que en medio de la pandemia, en medio de todo este mundo de cosas, el 12 de julio del 2020, el Hagia Sofía, que era lo que se ha conocido siempre como la Catedral de Santa Sofía, en Turquía se convirtió en mezquita tras 85 años como museo. Y así lo firmó el presidente de Turquía, Erdogan, y después de que su Consejo de Estado señalara como ilegal su anterior conversión en museo. Fíjense acá, en los titulares, ustedes lo pueden buscar, eso sucedió hace menos de un mes. El primer rezo musulmán en Santa Sofía dice, ofende a Grecia. O sea, esto sucedió desde Grecia. Ellos protestaron porque esta catedral de Santa Sofía se volvió completamente musulmana. Fue la mayor catedral de la cristiandad por casi 1000 años. Entonces, ¿qué nos viene advirtiendo el Eterno? Que viene la persecución, que vienen los juicios, que viene todo esto. Ahora, oficialmente convertida en mezquita el 24 de julio del 2020. El 24 de julio ya fue oficial, o sea, ellos lo anunciaron el 12 de julio y el 24 lo hicieron oficialmente. ¿Por qué? Porque el 24 de julio de 1923, imagínense cuántos años, fue el Tratado de Lausanne, que fue firmado en la ciudad de Suiza
entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial, y se consideró que se hizo todo ese acuerdo para dejarlo primero como cristiandad y después como el museo, pero se considera parte de la partición del Imperio Otomano. O sea, en el mismo día en que se había firmado el tratado, ahora se convierte oficialmente en una mezquita. Ustedes pueden ver por el internet que hubo reacciones en varios países e inclusive sale hasta el Vaticano diciendo que eso era un abuso. Bueno, toda la cosa que hacen cuando sabemos que es todo lo que viene. Pero fíjense, ¿ustedes creen que eso es una coincidencia? Para mí eso no tiene sentido, mucho menos en este 2020. Fíjense esto tan curioso. Miren la bandera china y miren la bandera de Turquía. Las dos del mismo color del dragón. Los 9 dragones, que son lo que ustedes están viendo a la derecha, que es el símbolo de la China. Y fíjense en el mapa que tienen allí. Miren dónde está Turquía, miren dónde está Siria, miren dónde está Irak, miren dónde está Irán y miren dónde está la China. O sea, esto nosotros estamos viendo que esta es la convergencia absoluta, todo el mundo preparándose para el ataque a Israel que está anunciado en la profecía. Fíjense y verán, miren esto que ha pasado últimamente. Por eso yo les digo, esta es hora de estar buscando qué está pasando en el mundo. No se queden con ese cuento de que estamos aquí metidos en la casa y nosotros no sabemos qué pasa afuera. Nosotros sí sabemos. Lo que pasa es que no, como les digo, no pueden oír noticias porque esto no viene en las noticias, pero en el internet lo encuentran fácil. Hubo un reciente pacto entre China e Irán. Acá venimos. ¿Qué pasó? Todo por economía, como siempre ha ocurrido. El avance económico, a muchas deudas y el comercio, y entonces viene el consorcio con el convenio con China, donde China se ha hecho a una gran cantidad de puertos alrededor del mundo y en Irán sobre todo. ¿Cuál es el problema que tiene China? Que no tiene petróleo. Entonces se va a Irán, le ofrece por los puertos, pero también para poder llevar petróleo, pero al mismo tiempo teniendo el control de todas estas tierras. Así que ya vemos cómo todo esto está viniendo al mismo problema. Todo este nuevo orden mundial que maneja la economía a nivel mundial, que maneja todo esto, lo estamos viendo cómo se están haciendo todas esta serie de pactos. Si ustedes se investigan, por ejemplo, lo que se llama la nueva ruta de la seda, ustedes se van a quedar sorprendidos de las cosas que van a encontrar allí. Búsquenlo, pónganle solamente nueva ruta de la seda y ustedes van a ver todo lo que se encuentra, de todos los avances de China. Ustedes recuerdan que lo vimos que en el 2017 este señor Soros hizo toda una presentación de China porque China todavía no entraba dentro de todo este nuevo orden. Ahora ya entró y ya ahora ya se nos habla hasta de la vacuna que viene de China. Entonces todo se presenta aquí. Lanzaron el problema de ahora y ahora nos traen pues supuestamente la solución. Eso como se dice popularmente en Colombia, por lo menos es un dicho, que dice que le corta las piernas y después le regala las muletas para quedar pues como muy bien parado. Entonces es exactamente lo que nosotros estamos viendo hoy. Fíjense, en Venezuela está en ese conflicto, actualmente, en esta semana, con Irán. Estamos viendo toda esta relación de todos estos grupos terroristas. O sea, nosotros estamos viendo toda esa convergencia. Estamos viendo una propuesta de una nueva moneda. Eso se está hablando en el mundo. Eso no es solamente un grupo. Se está hablando en el mundo, pero
En la China muy específicamente se está proponiendo una moneda que sería manejada desde un satélite en el espacio. O sea, todas las cosas, si ustedes están escuchando lo que está pasando al nivel del mundo, todo está en orden con esto. Fíjense lo que nos dice Isaías 27:1. En aquel día, Yahweh castigará con su espada dura, hablándonos del tiempo final, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver el juicio sobre el mar, el juicio sobre las aguas, el dragón en China que está relacionado con todas las fuentes de las aguas. El dragón que al mismo tiempo nos dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo engaña por completo, pone una careta aquí que nadie la reconoce. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero ¿de quién nos está hablando que es el dragón? O sea que fíjense que todo esto. Ahora miremos la sexta copa relacionada con lo mismo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van por los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Miremos acá primero qué pasa con el río Éufrates. ¿Por qué nos habla 2 veces? En la sexta trompeta y en la sexta copa. Recuerden, en la sexta trompeta se levantan esos demonios que están en el Éufrates. Y aquí nos dicen que se seca para que pasen los reyes de Oriente. ¿Cuáles son esos reyes de Oriente? Miremos acá algo que es muy interesante. ¿Dónde encontramos el Éufrates? Alrededor del mismo territorio. Lo encontramos en Turquía, lo encontramos en Siria, lo encontramos en Irak. Nosotros, si ustedes ven acá este mapa más grande, ustedes van a ver en negro, pues bien aumentado, porque recordemos que Israel es un país tan diminuto que no puede ni salir en los mapas, pero miren la ubicación de Israel con respecto a Turquía, Siria, Jordania, Irak, Irán, y miren a la China al lado derecho. Si se seca el Éufrates, dice que para que entren todos los reyes de Oriente, que van a venir con un gran ejército, vamos a verlo. Pero miren cómo esto tiene sentido para ver nosotros lo que va a ser el tiempo final. ¿Dónde nacía el río Éufrates? En Génesis 2:10 nos dice que salía del Edén para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. O el cuarto brazo era el Éufrates. Nacía en el Edén. ¿Dónde quedaba el Edén? ¿O dónde era el Edén? El Edén no era en Irak, como habíamos aprendido en la iglesia. El Edén es en Jerusalén. De allí salía el río, pero claro, en el principio, en el puro principio, en el tiempo del Génesis 2. ¿Qué sucede con Génesis 15? Cuando el Eterno hace el pacto de las piezas con Abraham, el pacto de las piezas, él le hace esta promesa a Abraham, le dice: a tu descendencia daré la tierra, le está hablando de la tierra de Israel, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, el Éufrates, ¿por qué lo menciona? Porque es no solamente porque en el principio salía de la propia Jerusalén, sino porque forma el límite de Israel. Pasar como el Éufrates es como ya entrar en el territorio de Israel. Fíjense lo que nos dice Ezequiel 39:2. Tu hijo de hombre profetiza contra Gog y di: así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que estoy contra ti, Gog, príncipe de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel.
Recuerdan, acabamos de ver, van a venir sobre los montes de Israel. Por eso se va a secar el Éufrates para que pasen los reyes de Oriente y para que vengan todos contra Israel. Primera de Reyes 14:15. Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, porque hicieron imágenes de acera. Esto pasó en el pasado. ¿Cómo dice, cuando el Eterno dice, yo los voy a dispersar por el mundo, en Primera de Reyes que les decía, los voy a mandar más allá del Éufrates? Entonces, ¿por qué? Resumamos, porque el Éufrates significa como los límites de la tierra que fue prometida a Abraham. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 9:14, que es la trompeta, recuerden que desataron 4 ángeles atados en el río Éufrates. Y dice que esos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. ¿De dónde saldría un ejército de 200 millones? Reúna a China con Irak, con todos los que acabamos de ver, y es fácilmente comprensible. Yo oí el número. Así en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Bueno, ya nosotros analizamos esto en el capítulo 9. Si usted no lo vio, por favor vaya hacia esta copa. Pero ¿qué quiero resaltar acá? El Éufrates está preparado para esa última batalla. Y esa última batalla, para esa última batalla dice que el Éufrates debe estar seco. ¿Qué está pasando hoy? Fíjense acá, ustedes también lo pueden buscar en internet. El río Éufrates antes, el río Éufrates después y el río Éufrates en muchas partes hoy que se ha secado. Esto no es un montaje, esto es la realidad. El Éufrates se ha ido secando, así como lo dice la profecía. Ahora, cuando nosotros vemos el Armagedón, ¿por qué vamos a ver aquí? Devolvámonos acá un momento y miremos acá cómo nos dice. Nos dice que el gran río Éufrates dice que está preparado para el camino a los reyes de Oriente y que salen los 3 espíritus inmundos del dragón, de la bestia y del falso profeta, los que van a estar en los últimos 3 años y medio reinando sobre toda la tierra, y dice que ellos traerán a todos los reyes del mundo para reunirlos en la batalla en aquel día, en el gran día del Dios Todopoderoso. Ellos se van a reunir ya al final, cuando ya va a venir Yeshua. Esto va a ser al puro final. Ellos se preparan para la batalla. Entonces sigue diciendo aquí la palabra, he aquí que yo vengo como ladrón. Ustedes recuerdan esta expresión cuando la dice Pablo, que Yeshua viene como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los que no conocen las fiestas, los tiempos y las ocasiones, dice en la palabra. Pero aquí nos está volviendo a decir, Yeshua va a llegar como ladrón en la noche para la mayoría del mundo que no conoce la profecía, que no conoce los días de las fiestas, que no los guarda, que no sabe ni siquiera cuándo son ni de qué se trata. Entonces dice, bendecido el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué significa guardar la ropa? Ustedes recuerdan, al final de Apocalipsis nos dice que para llegar al árbol de la vida, dice que bendecidos los que lavan las ropas para llegar al árbol de la vida, a la Nueva Jerusalén. Que si ustedes, esa fue una expresión usada, pero que si ustedes lo ven en la concordancia o lo ven al pie de página en las Biblias de estudio, dice los que guardan la Torá, o sea, los que están en obediencia. Eso es guardar las ropas, lavar las ropas, estar en obediencia. Entonces, frente a toda esta advertencia, frente a todo este juicio, ¿cuál es la advertencia de Yeshua? Dice, recuerden que yo voy a ir como ladrón, es decir, el día que nadie lo espere. Nosotros los que sabemos las fiestas sí sabemos,
Pero dice, bendecido el que vela y guarda la Torá, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Es decir, que el que guarde la Torá, porque va a estar protegido. Y dice que reunió a todos los reyes de la tierra en el lugar que se llama Armagedón. Entonces, dice en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjense lo que nos está diciendo acá, que es muy importante con el día de hoy. Dice que reunió a todos los reyes de la tierra, a todos los reyes de la tierra. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, si, no van a creer que es que se van a estar poniendo de acuerdo aquí, es que están unidos al final, están completamente unidos y todos se ponen de acuerdo para enfrentar esa batalla. Y dice que el lugar donde van a estar reunidos es en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora sí miremos lo de Armagedón, que es lo que se conoce como el Valle de Megiddo. En Oseas 1:3 nos dice, por ejemplo, ustedes lo pueden leer todo, yo no lo voy a leer todo, solamente les voy a decir esto. Es también llamado Jezreel, el Valle de Jezreel. Miremos primero esto. El norte, esto queda, el Valle de Megiddo queda al norte de Israel y está situado en lo que se llama el Valle de Jezreel. ¿Qué sucedió en el Valle de Jezreel, que es el mismo Valle de Megiddo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que allí fue cortada la casa de Israel, según lo que nos dice Oseas 1:3. Dice, allí fue donde el Eterno dijo a la casa de Israel, ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Elohim, pero con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Y en el lugar donde les fue dicho, no son mi pueblo, les será dicho, sois hijos. Entonces, si fue en el Valle de Megiddo, si fue en el Valle de Jezreel, donde el Eterno le dijo a la casa de Israel, ustedes ya no son mi pueblo, pero en el Valle de Jezreel dijo, ustedes, allí hizo la promesa que otra vez nos llamarían misericordia lo que está pasando hoy. Dice, y se congregarán, dice Oseas 1:11, dice que eso será en ese mismo sitio, y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Este Valle de Megiddo, donde se van a reunir todos los reyes para enfrentar a Yeshua, es el mismo valle donde al final, cuando ya nosotros vamos a entrar en la tierra prometida, el Eterno va a unir a las dos casas. Por eso allí cortó la casa de Israel, pero ahí vuelve y tiene misericordia. Y ese día de Jezreel será grande. Hay otra cosa que es muy interesante con el Valle de Jezreel, porque ahí fue donde murió Jezabel. Y ya sabemos que Jezabel representa toda esa enseñanza pagana, infiltrada y disfrazada dentro del pueblo del Eterno. Si alguien no sabe qué es lo de Jezabel, yo les sugiero que miren en mi muro de YouTube el estudio que se llaman Elías y Jezabel, para que entiendan todo este tiempo final. Entonces, ¿dónde murió Jezabel? Segunda de Reyes 9:37 nos dice que murió en el Valle de Jezreel y que su cuerpo dice dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir que esa es Jezabel. Entonces, fíjense todo lo interesante que pasa con esto. Allí murió Jezabel y dice que su cuerpo fue llevado, dice que por toda la tierra, bueno, está hablando claro de una manera simbólica como esa influencia de Jezabel, y ya la vimos en el mensaje a las iglesias, a las congregaciones, al principio de este estudio de Apocalipsis, porque esas doctrinas paganas infiltradas en las diferentes, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel o en el cristianismo y el catolicismo, se fueron por toda la tierra.
Entonces, todo esto sucede a ese mismo valle, es donde viene, donde reúne todas las naciones para la gran batalla que es el valle del Armagedón. Entonces, ya una vez la séptima copa, ¿qué nos dice la palabra? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, ya ahora sí ya es el final. Recuerden que la séptima tiene que ver ya con el propio día de la ira. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, recuerden que vimos que el terremoto también está anunciado desde la séptima trompeta. Dice que es un terremoto tan grande, tan impresionante que jamás lo ha visto la historia. Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, va a ser una destrucción terrible. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Eterno para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí volvemos al mismo concepto, juicio, juicio, juicio. Miren, siempre se los he dicho y ustedes lo pueden probar leyendo todo el libro de los reyes, el libro de las crónicas. Ustedes, si ustedes estudian como hemos venido nosotros estudiando libro por libro, pero capítulo por capítulo, palabra por palabra, ustedes van a entender una cosa. Los juicios no van a ser igual para todas las naciones. El juicio depende de quién esté gobernando la nación. El juicio depende de lo que la nación está haciendo. Si la nación está contra el Eterno, el juicio es peor. Si la nación es una nación que está por lo menos, que no se ha situado en contra de él, el juicio va a ser conforme a la maldad aún de los mismos sitios. Esto lo hemos visto, cómo los juicios vienen especialmente sobre ciudades y los juicios hasta hoy, en medio de toda esta pandemia, nosotros lo podemos ver muy claro. ¿Cuáles son las ciudades que están en más caos y en más problemas? Las que están más llenas de pecado, de oposición al Eterno, de todo. Es que eso es una realidad. Ahí que tenemos nosotros que hacer, mirar en qué sitio estamos y tratar de ubicarnos y tomar decisiones sabias para este tiempo. Pero dice entonces, la gran Babilonia vino en memoria delante del Eterno. ¿Por cómo que vino en memoria? Porque ya vamos a ver en el siguiente capítulo la destrucción de la gran Babilonia. Pero dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Ustedes saben que en el libro de Job nos dice la palabra, dice Job, que el Eterno tiene guardado el granizo en depósitos celestiales para el gran día de la ira. O sea, ahí el Eterno ha guardado estos granizos para este tiempo donde nos dice en la séptima copa que caerán granizos tan grandes como del peso de un talento. Hoy lo estamos viendo, hoy sale muchas veces por las redes que hubo una granizada y unos granizos que nunca los habíamos visto de ese tamaño. Pero dice, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Aquí es donde les vuelvo a repetir. Si entendemos el concepto de justicia, en lugar de blasfemar contra el Eterno, vamos a movernos ese arrepentimiento. Ya sabemos que lo que él tiene razón, porque lo que estamos viviendo y todo lo que hemos visto hoy es pálida sombra, eso es lo que se sabe. ¿Qué será lo que no se ha sabido? Esto se ha sabido este año, ¿qué será lo que no sabemos? Ahora, dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál será esa gran ciudad? Tenemos por lo menos tres opciones. Una, digamos que fuera Jerusalén, pongamos una, que fuera la ciudad de Jerusalén. Sería muy interesante una cosa. Primero, recuerden que Jerusalén tiene la forma de la letra Shin.
Y la letra Shin, ustedes lo están viendo, tiene 3 partes. Y uno de los tratados de paz de que habla precisamente de entregar una parte de Jerusalén al pueblo musulmán. Y recuerden que el Eterno dice que cuando Jerusalén sea dividida, empezará el tiempo de angustia de Jacob. Así que la división de Jerusalén está sobre la mesa, así que pudiera esta ciudad ser Jerusalén. También en Jerusalén están las 3 grandes religiones. Está la mezquita allí en el sitio del Domo de la Roca. Está, pues lógicamente, el judaísmo y están también todos los sitios cristianos. Así que esto es una opción. ¿Cuál es la segunda opción? La Meca. Recordemos, y esto lo vamos a estudiar en el próximo capítulo cuando veamos la destrucción de la Gran Babilonia, pero se los dejo solamente como opción. Y que si fuera la Meca, que es una opción, porque vamos a ver en el próximo capítulo cuál es la gran ciudad. Entonces, puede ser Jerusalén. Ya vemos cómo todos están en el norte y vienen contra Israel, como nos dice Zacarías 12. Si es en la Meca, pues también tendría mucho sentido por todo lo que significa. Ya hemos visto algo, lo vimos la semana pasada. O puede ser el Vaticano, porque está definitivamente, yo creo que como estamos viendo las cosas hoy, está directamente relacionado con el falso profeta. Pero esto lo vamos a saber, cuál de esas 3 opciones, por lo menos que se pueden manejar, serían las que nos dirían cuál es esa gran ciudad que va a ser dividida. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Así que yo les dejo esta reflexión que yo quiero que salga de acá. Primero, busquen por favor todos estos datos que yo les estoy diciendo. Mire, si no abrimos los ojos para entender la maldad tan espantosa que se está viviendo, que se está destapando, que no la tienen oculta, que no nos dicen, pero que de todas maneras se ha filtrado y se están haciendo juicios que se están haciendo públicos. O sea, si nosotros no entendemos eso, muchas personas por ignorancia se van a ir detrás de la bestia. Y cuando vayan detrás de la bestia ya no hay reversa. Ya los juicios peores vienen sin la protección del Eterno. Este es el tiempo de nosotros entender lo que está sucediendo, de abrir los ojos, de ver que tenemos las libertades coartadas hasta el máximo. Hoy no se puede hablar casi de nada, pero de todas maneras tenemos que abrir los ojos y tenemos que buscar, pero fuentes serias, fuentes que de verdad nos traigan una información veraz, pero sobre todo, más importante que eso, es tiempo de regresar al Eterno en arrepentimiento. Miren, el único que sabe todas las cosas es Él. Él es el que va a hacer el juicio. Nosotros no tenemos que hacer nada. Recuerde como dice el Eterno. Le dice al pueblo, le está hablando a su pueblo, a Israel, le dice, entren en la habitación hasta que pase mi ira. Es decir, nosotros tenemos es que guardarnos, pero guardarnos en obediencia. La persona que en este momento le dé la espalda al Eterno, mire, definitivamente no sabe lo que viene. Pero nosotros tampoco sabemos, pero sí sabemos que tenemos un Elohim todopoderoso que nos ha dicho de todas las maneras, si nosotros estamos en obediencia, si nosotros estamos alerta de todo esto, si conocemos la palabra. Recuerde que dice que que bendecido el que conoce el libro de Apocalipsis, porque es que la bendición es especial porque nosotros nos podemos preparar. Nosotros estamos aprendiendo la secuencia de los juicios, así que nosotros podemos interpretarlos, sabemos que son juicios justos, que la maldad ha llegado al colmo, pero nosotros estamos guardados bajo las alas del Eterno, nosotros tenemos esperanza, nosotros sabemos qué hacer, nosotros podemos tomar decisiones.
pero este es un tiempo de volver en arrepentimiento. Este es un tiempo de conocer la palabra del Eterno. Miren, esto no es un juego. Ustedes me habrán oído decir muchas veces esa frase. No es un juego. Estamos en los últimos tiempos. Yo escucho todo el día que, ay, pero ustedes ¿por qué discuten de cosas de las escrituras? Porque este tiempo es urgente entenderlo a la luz de la escritura. Porque nosotros le estamos diciendo a la gente, no dejen a Yeshua, porque Yeshua es el que nos prometió librarnos de la ira venidera y él es el que viene a hacer juicio. ¿Cómo hay gente que hoy lo está dejando? Entonces, sí, vamos a seguir hasta que el Padre nos permita. Vamos a seguir explicando la palabra, llevando la palabra, pero por favor, escuchen y vengan en arrepentimiento. Vengan con sus hijos, vengan con su familia. Es que este es el tiempo de estar bajo las alas del Todopoderoso. Esto es un proceso que comenzó hace muchos años. Este proceso, yo tengo en este momento unos datos que voy a ver cómo se procesan, pero de documentos presentados en 1880, que nos relatan con puntos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 19 y 20, lo que está sucediendo hoy. Y está anunciado, fue presentado en 1880 al mundo. O sea, nosotros, esto es un plan que viene hace muchísimos años. Recuerden que el mismo Pablo nos habla del antimesías, nos dice que ya el antimesías está en camino. Así que esto es un plan muy antiguo. No es que estamos empezando el fin, es que estamos en el puro fin. En cualquier momento ya empiezan esos últimos 3 años y medio. Así que ese es el llamado. El llamado es a venir en arrepentimiento, a conocer la palabra. Y el Padre que nos dice, ustedes se quedan, entren en la habitación mientras pasa la ira. Él no guardará, Él no dirá. Las palabras no son de terror, son de esperanza, son de terror para el que no esté bajo la protección del Eterno. Eso sí, que tengan terror, pero para los que lo amamos, el Padre nos dice, los guardaré. Yeshua dijo, los guardaré de la ira venidera, yo los protegeré. Ustedes entren, la batalla es mía, ustedes no se preocupen. Aun cuando es atacado Jerusalén, nos dice que el Eterno le dará una fuerza sobrenatural a la casa de Judá que está allí, que es el día que ven al que traspasaron, pero les dice, todos tendrán una fuerza sobrenatural. El Eterno nos va a equipar. Así que espero que en todo esto que hemos visto hoy, tal vez mucha información en este tiempo tan corto, pero que nos sirva a nosotros de verdad para pellizcarnos y para empezar a buscar con todo el corazón al Eterno. Que si hay pecado, recuerden que el juicio, que si aún hay pecado en tu vida, puedas venir en arrepentimiento al Padre. Este es el momento de arrepentimiento. Que si nunca conociste la palabra, este es el momento de venir a conocerla. Que si nunca ha salido de tu corazón alabanza para el Eterno, este sea el momento de adorarle, de rendirse a Él y de decirle, estamos aquí, de orar en familia, de ponerse bajo la protección del Eterno. Recuerden que el Eterno nos va a hablar, Él nos prometió que en ese tiempo final nos iba a hablar a través de sueños, a través de todo. Miren, hoy con todo lo que hemos visto, yo les digo, yo soy testigo de cosas muy raras que el Padre ha hecho conmigo. ¿Por qué el Padre me llevó a la China en noviembre? Yo sigo encontrando 1000 razones. De la misma manera que me llevó a conocer los países de la cortina de hierro, de la misma manera que me tenía en Nueva York detrás de las Torres Gemelas el día que cayó, ahora me llevó a la China, ahora viene todo esto. Mire, el Padre nos habla, el Padre nos revela, el Padre sabe cuando nosotros confiamos en Él, Él es un Elohim vivo y verdadero.
Hoy que estoy viendo todo esto, yo siento de verdad como el Padre muestra, mire esto, mire aquello, busque aquí, busque allí. Yo no estoy saliendo para ningún lado, pero el Padre está revelando eso. Eso no es exclusivo de nadie, eso es para todo el pueblo de Israel, eso es para todos los hijos, para todo el que esté en obediencia. Este es el momento de arrepentimiento, este es el momento de ubicarnos y es el momento de estar seguros. Así que la próxima semana vamos a estudiar esa destrucción de la Babilonia. Vamos a ver cuál es la gran ciudad. Vamos a entender todos esos 7 montes. Tenemos mucha información para la próxima semana. Yo los espero y que el Eterno, mientras tanto, nos mueva el corazón. Solo termino con esto. Recuerden que el Eterno dijo, a los que no aman la verdad, yo les enviaré un espíritu de confusión para que crean a la mentira. Esas personas que vemos que no reaccionan, pueden ya estar, porque no han amado la verdad, están bajo ese espíritu de estupor para que crean a la mentira. Es que este es tiempo de orar, este es tiempo de regresar en arrepentimiento. Así que el Eterno los bendiga, nos vemos la próxima semana, continuaremos, vuelvan a ver este video, saquen apuntes, busquen, confirmen y nos vemos con la ayuda del Padre, con la protección de Yeshua. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom para todos.